Esta palabra es algo que Dios me venía hablando hace rato. Yo pude compartir una parte de esta palabra con el equipo de los músicos, así que se las vamos a recordar, pero quizás vamos a entrar un poquito más profundo en esta palabra. Y yo pensaba una fe que te lleva a lo extraordinario, ¿no? Y es un poco lo que estábamos cantando recién. Lo que Dios hace cosas extraordinarias. Y hay una ilustración que quería compartirles y esta ilustración la cuenta Juan Wesley, y él dice que un día estaba caminando con un hombre muy preocupado, que casi parecía dudar de la bondad de Dios. No sé si alguna vez estuvo en esta condición. Y este hombre decía, no sé qué haré con todos estos afanes, estos temores. Y en ese momento, Juan Wesley notó una vaca, un animal, que le miraba por encima de un muro de piedra. Y entonces él dijo, ¿sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? Le preguntó Wesley a este hombre que estaba tan preocupado. No, respondió su compañero, perturbado. Se lo diré, es porque no puede ver a través de él. Y eso es lo que hay que hacer cuando el muro del temor, el muro de la incredulidad se quiere levantar en nuestras vidas. Tenemos que mirar más alto. ¿Cómo tenemos que mirar? Más alto, por encima de él. La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, porque el Señor es quien nos ayuda. Esa es la diferencia que hay entre la gente del mundo y los hijos de Dios. Nosotros tenemos fe. Y si vemos a través de la Biblia, podemos ver a Dios maravillándose por la fe de algunos. Algo que a Dios le impactó en las personas fue la fe, porque todo lo que tenemos es de Dios. Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Aún esa porción de fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Pero dice que cuando, no sé si recuerdan, esta mujer gentil que tenía la hija que estaba atada por un demonio, estaba poseída esta mujer. Ella fue y le pidió a Jesús que Él haga un milagro, que Él la liberara. Y Jesús le da una respuesta bastante dura para nuestros ojos, ¿no? Para nuestros oídos. No era una palabra muy dulce, sino que le dijo el Señor qué estaba haciendo ella, por qué él no había venido a ese pueblo. Sin embargo, esta mujer no aceptó un no de Dios. Esta mujer fue perseverante. Y dice que cuando, usted lo puede leer en Mateo 15, 28, y le dijo el Señor, esta fue la expresión de Jesús ante esta mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y mire, la fe deriva de la palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad y fidelidad. Y del griego pistis, que significa credibilidad, convicción, certeza, seguridad, firmeza, convencimiento total, esperanza segura, garantía y veracidad de Dios. La vida de la fe es vivir creyéndole a Dios y a lo que su palabra revelada dice de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Eso es la fe. Ahora dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que no podemos recibir nada de Dios si no tenemos fe. Aún ni a Dios le agradaría nuestra vida si no tenemos fe. Porque por la fe andamos, dice la palabra, y no por vista. Por la fe yo me acerco a Dios. ¿A Dios lo ve usted? No, salvo algunos que tengan, no sé, pero no lo vemos.
Pero ¿creemos que Dios es real? Sí, ¿por qué? Por la fe. Ahora, qué importante es la fe. En Hebreos 11:7 habla un poco de aquellos que hicieron cosas que parecía que eran realmente imposibles, pero se lanzaron a hacerlas por la fe. Y en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que salga. Porque él había escuchado la voz de Dios. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es decir, que la fe nos puede llevar a cosas pequeñas, sí, pero también a cosas grandes. Yo no sé cuántos quieren algo de parte de Dios. ¿Cuántos están soñando con algo de parte de Dios? Muchos están soñando con familias restauradas, con que la iglesia. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Amén. ¿Por qué queremos que la iglesia crezca? Porque es el deseo del corazón de Dios. Porque Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Por eso queremos que la iglesia crezca. Porque queremos que Esteban Echeverría sea lleno de la gloria de Dios. Queremos estar mejor económicamente. ¿Cuántos quieren? Porque a través de eso podemos bendecir a otros. ¿No es verdad? Claro, entonces necesitamos de la fe. Ahora yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y yo quiero que en esta noche dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para pasar para el otro lado. Diga conmigo, voy a pasar para el otro lado. Y después va a entender lo que le digo. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 35, y al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del mar. Y así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Y pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. El versículo 40 dice, y luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. En primer lugar, cuando vamos a entrar en una nueva etapa, cuando somos introducidos a algo nuevo, casi siempre empezamos sin saber con certeza qué es lo que va a pasar. Vemos así un poco, pero no podemos ver todo el panorama completo. Cuando nosotros salimos de donde estábamos antes, de la plaza, y vinimos para este lugar, teníamos la visión, pero quizás no podíamos ver todo lo que queríamos ver. Es decir, que a veces hay un poco de oscuridad, a veces hay un poco de incertidumbre cuando queremos avanzar, cuando queremos ir hacia otro nivel. Pasa eso en nuestras vidas, a esa transición en el reino de Dios. Cuando no entendemos, hay momentos que Dios nos lleva a cosas mayores, pero no entendemos cómo Él las va a hacer. Cuando no entendemos lo que Dios hace,
porque en ocasiones tenemos dudas. ¿Cuántos tuvieron dudas? No es pecado, hermano. La duda no es pecado. El tema es quedarte con la duda y a la duda darle lugar a la incredulidad. Pero nosotros tenemos duda y tenemos una fuente fiel y verdadera, que es la palabra, que es la que nos saca todas esas dudas. Ahora, como iglesia y en lo personal, hay muchas preguntas. Algunos tenemos respuestas y otras no. Pero hay una posición muy grande para alcanzar lo nuevo. Hay una oposición muy grande que se levanta en contra de que avancemos, en contra de que conquistemos, en contra de que ese propósito y ese sueño que quizás Dios quiere manifestar en nuestras vidas se realice. ¿Y sabe cuál es lo primero que se opone? Es nuestra carne. La primera oposición que tenemos es nuestra carne. Por eso debemos morir a nuestra carne. Ahora miren, Juan 30, capítulo 30, versículo 3, versículo 30, habla de Juan el Bautista cuando se encuentra con Jesús. Ahí en ese momento, Juan que decía, no, pero yo no te voy a bautizar. Y Jesús le decía, sí, bautizame. Y ahí estaban, que te bautizo, que no te bautizo. ¿No? Juan dice, bueno, es necesario que yo mengue ahora para que Él crezca. Y en nuestras vidas pasa lo mismo. Es necesario que nuestra carne mengue porque nuestra carne ve lo malo. Nuestra carne ve lo imposible. Nuestra carne ve las limitaciones. Por eso debo crecer en mi relación con Dios. Así que cuando comenzamos a caminar y empezamos a crecer en ese conocimiento de Dios, vemos la mano de Dios favoreciendo nuestras vidas. En Hebreos 11:20 habla de todo esto, ¿no?, que hablamos recién. De lo que hace la fe, a dónde nos lleva la fe. Por eso es necesario, debemos menguar. No debemos ser grandes mujeres de Dios, ni grandes hombres de Dios. Hoy se usa decir eso, un gran siervo de Dios, un gran apóstol, una gran sierva. No, hermanos, somos pequeños. Como somos pequeños, no somos grandes, porque debe ser pequeño nuestro ser. Porque no hay peor enemigo que el propio ser. No hay peor enemigo. Sin embargo, en mi experiencia, he visto que no es fácil, ni simple, ni sencillo relegar el propio ser. Porque nuestro ser es obstinado. Nuestro ser busca reconocimiento. Nuestro ser busca la atención, recibir gloria. Y si no lo dominamos a nuestro propio ser, Cristo quiere ser glorificado. Cristo quiere llevarse toda la gloria y toda la honra. Por lo tanto, debo menguar para que Él crezca. ¿Qué debo hacer? Menguar para que Él crezca. Pero ahí estaba Jesús con los discípulos y habían tenido una jornada muy larga. Estuvo Jesús enseñando, haciendo maravillas, haciendo cosas tremendas y de pronto le dice a los discípulos, vamos, pasemos al otro lado. Es como si estamos acá y viene Jesús y dice vos. ¿Cuántos quisieran que Jesús les diga, ¡epa! Nada más, yo digo yo. Vengan conmigo, dice Jesús, y ustedes salen. Nos vamos con Jesús, ¿no? Re felices. Y los otros se quedan comiéndose las uñas. Se fueron con Jesús. Pero claro, ellos eran los elegidos por Dios para entrar en esa barca. Había otras barcas, pero esta barca era especial. Y entraron ahí en la barca. Ahora, a mí me gusta porque ellos se subieron. ¿Vieron? No sé, las mujeres tenemos un problema cuando vamos a viajar. No sé si a mí me pasa solamente, pero yo no sé preparar bolsos, hermanos. Soy un caos para eso. Yo llevo por si llueve, por si hace frío, por si hace calor, llevo toalla, llevo frazada, no sé, llevo de todo. Me fui a misiones con una valija y vine con 6 kilos más. No sé cómo hago, tengo un problema con eso, ¿no? Pero acá ellos dijeron, bueno, vamos y se fueron.
No dijeron, espera que me voy a buscar un saquito, una camperita. No, se metieron ahí en la barca y se fueron con Jesús. Ahora, las multitudes miraban que Jesús se iba con esos discípulos. Claro que todos nosotros quisiéramos estar en la barca, pero la barca es la iglesia. La barca es tu vida, la barca es tu familia. Y ahí en la barca, yo creo que otro detalle muchas veces es ver solamente lo natural y dejar de ver lo espiritual. Y muchas veces las circunstancias externas nos quieren desenfocar. ¿Cuánto sentiste que circunstancias que pasaban a tu alrededor querían hacerte perder la directiva de Dios? A veces es difícil seguir la directiva de Dios cuando hay oposición, cuando hay adversidad. Y en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dice que estaban ahí en la barca, re felices. Dios nos llamó, vamos al otro lado con Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué experiencia vamos a tener en esta barca? Algo tremendo va a pasar. Estamos ahí con el que hace milagros, con el que nos enseña maravillas. Pero de pronto dice la palabra, en el versículo 37 de Marcos 4, se levantó una gran tormenta. Y ellos estaban en la barca, pero la tormenta afectaba a la barca. Dice que era tanto el agua, la tormenta que había, el viento, las olas, que parecía que la barca se iba a romper, porque dice se anegaba, estaba inundada, quizás el agua entraba. Y miren que ellos eran navegantes, eran experimentados en esto, porque eran pescadores, pero la tormenta era algo tremendo en ese momento. Y a veces eso pasa cuando estamos en la iglesia, se levantan tormentas, se levantan tempestades. En nuestro hogar, en nuestra familia, se levantan tormentas, en nuestra economía, en la salud. No sé cuál es la tormenta que vos podés estar pasando, o quizás en tu vida personal. Y a veces parece que tu vida, que esa barca se va a romper, se va a destruir. Ahora, quizás se habrán hecho los discípulos esta pregunta, ¿para qué ir al otro lado? Porque vio, cuando está todo bien no pensamos nada, disfrutamos. Pero yo creo que después de haber tenido una larga jornada, y estar en la barca cansados, y de pronto esta tempestad, dijeron, ¿para qué ir al otro lado? ¿Para qué seguir avanzando? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir ayunando? ¿Para qué seguir congregando? ¿Para qué seguir siéndole fiel al Señor? Seguramente ustedes no lo vivieron eso, no lo pensaron, pero suele pensar eso la gente. ¿Para qué? Porque quizás dijeron, mejor nos hubiéramos quedado del otro lado. Pero dice la palabra que los hijos de Dios no son de los que retroceden. Porque si nosotros retrocedemos, no agradamos al Señor. Porque el justo, por la fe, vivirá. Amén. Ahora, la tormenta, la oscuridad, es algo temporal. Y muchos de nosotros hemos pasado tormentas temporales, ¿o no? Todos. Nos conocemos algunos y sabemos que hemos pasado situaciones familiares, en lo personal, enfermedades, situaciones que parecía que, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llegar al otro lado o me hundo acá? ¿O mi barca se rompe acá? Así que en las situaciones, a la primera persona, como hablábamos hoy, que tenemos que examinar es a nosotros mismos. Porque sabe, es difícil lidiar con gente complicada, ¿o no? Pero lo peor de todo, si la gente complicada sos vos misma. El complicado sos vos. Yo me enojo, me molesto, ando siempre enojado conmigo mismo, ¿no?
Es un tema eso. Siempre habrá situaciones en la vida que nos van a querer hacer retroceder. Siempre, hermanos, siempre. En esta vida, siempre. Cuando te vayas con el Señor, ya está. Pero en esta vida eso va a pasar. El temor, la inseguridad, la inestabilidad, la incertidumbre nos van a querer hacer retroceder. Aun cuando entramos en el río del Espíritu y somos llenos y hablamos en lengua y disfrutamos este privilegio, como decía el pastor, de ser, ¿cómo somos? Pentecostales. Porque todos quieren el fuego. Usted fíjese, los bautistas son renovados, los hermanos libres son renovados. Nosotros ya vinimos pentecostales. Tenemos el fuego, tenemos. ¿Qué tenemos? El fuego. Ahora, yo creo que esta situación de incertidumbre los llevó a pensar. Pensaron que quizás Jesús los había abandonado. Estaba en la barca, pero Jesús no se hacía ver. Jesús estaba durmiendo. ¿Cuántas veces en la tempestad dijiste, Dios me abandonó? Dios no está. Le oro y no me contesta. Le pido que haga algo y no me escucha. No siento su presencia. Voy a la iglesia, no me gusta ningún corito. Los pastores predican, los líderes predican, pero a mí no me pasa nada. ¿No le pasó? Sí, nos pasa a todos nos pasa. Porque todos somos iguales. Todos llevamos esta carne. Ahora, la barca se anegaba, se hundía, el agua estaba dentro de la barca. Y a veces esas situaciones van a hacer querer sentir que todo se destruye. Pero yo quiero en esta noche que juntos rescatemos algo de los discípulos. Los discípulos eran imperfectos, todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, pero tuvieron algunas actitudes que a mí me gustaría que nosotros las tengamos cuando hay momentos de dificultad. Nosotros estamos en una gran barca que es la iglesia, pero también estamos en la barca de nuestro hogar, de nuestra familia. En primer lugar, no vemos que los discípulos se echan culpas unos a otros. No empezaron a decir, ay, vos Pedro apurado te metiste en la barca y te seguimos y acá estamos todos en este lío. No hicieron eso. No lo hicieron. Vos, Andrés, que siempre te querés hacer ver, que sos el diplomático, que vas siempre adelante haciéndote el capo, dijiste, vamos, vamos y todos te seguimos. No se echaron la culpa. Eso no lo hicieron. Tampoco se criticaron entre uno y el otro, entre la situación. Cuidado, no nos echemos culpas entre nosotros cuando pasa algo. No nos critiquemos entre nosotros. Tampoco dijeron, che, salgamos de este lugar. Nunca tendríamos que haber venido. No se arrepintieron de estar en ese lugar. Porque sabían que Dios estaba con ellos. Aunque Dios todavía no estaba saliendo en escena, el Señor estaba con ellos. Pero hay algo que a mí me impacta. Y es el versículo 38. Y yo quiero que usted vaya y lea este versículo. ¿Qué hicieron ellos? Lea este versículo. Versículo 38. Dice, le despertaron y le dijeron. ¿Está en singular o en plural? ¿Saben lo que es plural y singular? Está en plural. ¿Por qué? ¿Fue uno? ¿Qué fueron? Todos. Y eso me habla, hermanos, que hay tempestades a veces en la iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Todos ir a Jesús. Todos ir a Jesús. Ellos fueron unidos. Y eso nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Cristo dijo que sean uno, así yo como el Padre somos uno. Por eso es importante, ellos fueron juntos. Parecía que Jesús estaba durmiendo, y sí estaba durmiendo, porque Él estaba tranquilo. Él sabía que tenía que llegar al otro lado. Él sabía que Dios le había dado un mandato y que tenía que ir al otro lado. Y esa es la paz que tenía Jesús, porque Él sabía que estaba haciendo lo que le agradaba al Padre. Mire lo que dice Juan 8:29. Léalo conmigo, búsquelo en la Biblia o en su celular, marque este versículo. Tremendo este versículo. Porque Él me envió, el que me envió
conmigo está. No me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es tremendo este versículo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús venía enseñándole a los discípulos. Les habló de la fe antes de que subieran a la barca. Les habló de la semilla de mostaza. Les mostró milagros, maravillas. Y ellos estaban anonadados. Pero Dios los estaba queriendo llevar a otro nivel espiritual. No solamente a escuchar, sino también a ser parte de lo que Dios quería hacer. Amén. Y dice que en Job 8:7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Eso es una fe extraordinaria. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí. Porque así hace Dios. Y dice el versículo 39. Ahí Jesús entra en acción. Fueron, lo despertaron todos juntos. Jesús, yo me imagino ahí los 12 con Jesús. Pero Jesús cuando se levanta, dice que reprendió el viento y el mar. Eso me habla de que la tormenta no la había ocasionado Jesús. No la había ocasionado Jesús. Porque Dios no va a reprender aquello que Él no hace. Entonces dice que Él reprendió el viento y el mar. Y eso habla de que esa tormenta era provocada por la misma naturaleza, que también el diablo ahí estaba accionando porque no quería que ellos pasaran al otro lado. Porque en el otro lado iba a pasar algo tremendo. Y a veces vas creciendo en el Señor y estás avanzando y de pronto se levanta una gran tormenta y empezás a sentir mi vida se destruye, no puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque al otro lado Dios tiene algo grande preparado para tu vida. Pero el enemigo no va a querer que pases, te va a querer detener. Por eso es tan importante, hermanos, estar unidos como iglesia. Estar unidos como iglesia. No criticarnos, no lastimarnos, sino trabajar para la obra de Dios, esforzándonos, siendo unos, ayudándonos, codo a codo. Una vez escuché una ilustración, no sé si me la voy a acordar, pero me gustó mucho. Y hablaba un pastor de que la iglesia era como un micro, ¿no? Y en ese micro había distintos tipos de personas. Él habló de 3 tipos. De aquellos que son los que están cómodos, les gusta venir al culto y escuchar. De los otros que siempre dicen que algo tienen que arreglar, que esto está roto, que lo otro está roto. Acá no hay esa gente. Y otros son los que trabajan. Y resulta que ese micro venía por la calle, después pasó a la autopista, aire acondicionado, usted sabe, ¿no? El asiento cama, re cómodos iban en ese micro. ¡Wow! ¡Qué aire! ¡Ay, qué calefacción! Estoy bárbaro. Pero de pronto el chofer se manda por una calle de tierra. Había llovido. Así que el micro se encajó. No sé si alguna vez, nosotros con el pastor nos encajamos muchas veces. ¿Se encajó alguna vez? Hay un grupo de personas, cuando se encaja, no anda el micro, no anda el aire, nos estamos ahogando acá. Otro grupo que dice, el dueño del micro no se fijó si tenía aceite, tenía nafta, no revisan nada, acá es obvio que nos vamos a quedar. Pero otro grupo bajaron del micro, se sacaron las zapatillas, se remangaron los pantalones, se metieron en el barro y le dijeron al dueño del micro, acelera, poné el cambio, vamos, nosotros te empujamos, y empujaron y el micro salió. Y Dios quiere gente que se arremangue, que empuje, pero que salgamos y conquistemos todo lo que Dios ha preparado para esta casa. Amén, amén, aleluya, aleluya. Y Jesús le dijo en el versículo 40, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿No tenés fe? Este tipo de miedo muestra un amor inapropiado, una falta de confianza. Ellos habían escuchado, pero no habían podido vivir esa fe. Y eso nos habla que muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero es diferente cuando tenemos que poner esa fe en acción, el trabajo práctico. Él les dice, podemos estar aún obedeciendo a Dios y no conocerle. Escuche esto, porque ellos dijeron esto. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Jesús, el que los había escogido, que les enseñó todas las cosas, que comía con ellos, que iban para todos lados. ¿Quién es este? No lo conocían. Y ¿saben lo peor que hay en nuestras vidas? Es servir a un Dios que no conocemos. Adorar a un Dios que no conocemos. Es como esa persona que va todos los domingos a Luján creyendo que le va a ir bien, que su vida va a ser bendecida. Y cuando se muere, va al cielo y le dice al Señor, no hay entrada para vos porque fuiste un idólatra. Es tremendo invertir tu vida en algo que no va a dar frutos. Nuestra fe no puede estar enfocada en nosotros, en dioses paganos, en imágenes. Nuestra fe debe estar enfocada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque Dios tiene un puerto seguro. La iglesia tiene que ir al otro lado. La iglesia tiene que pasar al otro lado, donde está lo sobrenatural de Dios, lo poderoso de Dios. Dios está esperando que cuando le sirvamos, lo hagamos con una fe activa para que se manifieste lo sobrenatural. Cuando un músico ejecuta un instrumento, lo hace creyendo que está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está esperando en la puerta para que venga la gente, tiene una fe activa, sabe que Dios ha preparado algo especial en este día para cada uno de nosotros y Él quiere manifestarse. Amén. Ahora, al otro lado están los milagros. Al otro lado, así conmigo, al otro lado están los milagros. En el capítulo 5 de Marcos, versículo 1, habla de esta región de Gadarena. Y dice que en la antigüedad esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia. Había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. Y en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían dioses griegos, sus templos eran griegos, sus anfiteatros eran griegos, estaban consagrados a la manera griega de vivir. Y Dios quería traer libertad. Dios quería llevar la luz a un lugar que estaba oscuro. Dios quería llevar lo sobrenatural a un lugar que no habían experimentado lo sobrenatural. Y eso me habla que la fe que Dios ha depositado en nosotros no es solamente para ver los milagros para mi vida, cómo es restaurado mi hogar, cómo mi economía avanza, cómo soy sano, sino también para que esa fe sea llevada a los lugares que necesita que el poder de Dios se manifieste. Así que Dios quería activar esa fe. Dios quería mostrarles el poder que Él podía manifestar a través de la fe en ese lugar. Este hombre que estaba en el lugar de Gadarena, muchos han escuchado hablar del endemoniado gadareno, ¿no? Sí. Aquellos que han hecho los encuentros saben bien. Este hombre seguramente había sido un idólatra. Estaba atado con cadenas, desnudo, se golpeaba, estaba realmente poseído por los demonios. Dice la palabra que tenía una legión. Ahora, este hombre dice también que mucha gente ni quería pasar por ese lugar. No sé si alguna vez le pasó que no quiere pasar por un lugar porque dice, no, porque aquel, no, me voy toda la vueltita. ¿Cuántas personas están quizás no tan poseídas como este hombre, pero están atadas a cadenas de vicios,
de pornografía, de mentiras, de rebeldía, de idolatría. Y Dios nos quiere usar para traer libertad. Pero las tormentas nos hacen retroceder. ¿Por qué? Porque no estamos activando la fe. Mire, el capítulo 5, si lo puede leer, versículo 6, dice que anteriormente los discípulos no sabían quién era Jesús. Pero este endemoniado corrió cuando Jesús bajó de la barca y se arrodilló ante él. ¿Y saben lo que les dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es tremendo. Es tremendo, me hace llorar, mire. El endemoniado, el mismo demonio sabía quién era Jesús. Era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y aquellos que caminaban con él, aquellos que querían estar en la barca, decían, ¿quién es este hombre que aún el viento y las olas y la tempestad le obedece? ¡Qué tremendo! Así que muchas veces podemos estar sirviendo al Señor, pero no conocerle. Fue una paliza para los discípulos. Los discípulos estaban claros. Es Jesús. ¿No? No hay peor cosa que adorar a quien no conocemos. No hay peor cosa que servir a Dios de la forma errada. No hay peor cosa. Ahora, el versículo 13, dice la palabra, en el versículo 13, acá. Y luego Jesús dice que les dio permiso y saliendo aquellos espíritus que tenían a este hombre atormentándolo, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y fue tremenda la manifestación del poder de Dios en ese lugar. Ahora, hay muchos comentaristas que hablan de esta situación, pero particularmente yo creo que Dios quería mostrar su autoridad y su poder en ese lugar. Que algo poderoso pasara para que esta gente reaccionara de tanta idolatría, tanta perversión que había en ese lugar. Y en el versículo 15 del capítulo 5 dice, y vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dios trae libertad a los cautivos. Y el enemigo usará diferentes situaciones para que vos no seas parte del propósito de Dios. Dios quiere traer libertad a los cautivos, hermanos. Hay ahí afuera gente que está cautiva. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Llevar libertad. Llevar la palabra de Dios. Anunciar el evangelio. Antes quizás no teníamos miedo a nada y ahora nos da vergüenza. Ahora le da vergüenza. Ay, no me da vergüenza. Ay, no me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. El versículo 18 dice, y al entrar en la barca, tarea cumplida ya. Mire, Dios llegó a ese lugar, este endemoniado se liberó, pasó un desastre en esa ciudad, este hombre fue transformado y el versículo 18 dice, al entrar en la barca, el que estaba atormentado y estaba vestido en su juicio cabal, le pide que quiere ir con él, pero Jesús le dice, no. Andá y predica, andá y anunciá cuán grandes cosas ha hecho Jesús con vos. Y el versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Dios no quiere que nos quedemos mirando la tormenta. Dios quiere que nos levantemos. Dice Juan 14, 12, 17, de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuántos creen en Jesús? Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria a Dios. Cerrando esta palabra. Al otro lado, las cosas cambian. Y aquello que era imposible, se da.
el Señor lo hace. Porque me impacta porque dice que cuando llegaron al otro lado, Jesús no tuvo que ir a buscar a ese endemoniado. Jesús no tuvo que ir hasta la cueva. Jesús no tuvo que preguntar. Dice que Él bajó de la barca y enseguida vino. Al otro lado los tiempos se aceleran. Las cosas se aceleran. Aquello que era imposible para vos, que estuviste años y años y años esperando, en un día, en un segundo, Dios lo hace. Porque Dios es así. Dios es especialista en hacer las cosas así, un de repente de Dios. Dice que estaban en un lugar y de repente vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas. Los de repente de Dios pasan cuando vamos al otro lado. Dice que este hombre vino a él. Y cuando vamos al otro lado, ya no tenemos que andar buscando, ay, ¿a quién voy a invitar para la célula? ¿A quién voy a invitar a la iglesia? Los pastores dijeron que llevemos una persona nueva, no encuentro uno, ni mi familia, ni este. No va a pasar eso, porque la gente va a venir a vos. Porque dice Isaías 55, del 5 al 7, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no conocieron correrán a ti, a vos, a causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. La gente correrá a ti, la gente vendrá. Che, ¿a dónde vas vos? Te veo bien, tu rostro está diferente, ahí hay una luz en tu cara. ¿Cómo cambió tu hogar? ¿Cómo cambió tu familia? Estás prosperando, estás edificando en tu casa. Te veo todos los domingos contenta a ir a la iglesia. Che, yo quiero ir. ¿Me dejás? ¿Me pasás a buscar? Me voy con vos. Porque van a venir a vos y van a querer tener el Dios que vos tenés. Ya quizás no vamos a tener que andar buscando hombres y mujeres para que quieran servir. A veces se hace difícil. En esta iglesia hay mucha gente que sirve, pero hay muchas iglesias que no tienen gente que tenga vocación de servicio. No quieren servir, no quieren compromiso. Porque dice que este hombre cuando fue libre, corrió a Jesús y le dijo, déjame ir con vos, yo quiero ir con vos. Ya no tenían que andar diciéndole a Jesús, no, vos hacés, no, yo quiero ir con vos. ¿Por qué? Porque hay gente que va a experimentar lo sobrenatural. Van a experimentar milagros poderosos en su vida. Y sabe, cuando una mujer, un hombre fue marcado por el Señor, pueden venir tormentas que lo quieren ahogar, pero no van a poder soltarse de este Dios todopoderoso. Quizás llegarán mojados, un poco con los pelos parados, pero van a llegar, van a llegar. Aleluya, ven, póngase de pie. Aleluya. Hombres y mujeres querrán servir, desearán hacerlo, porque fueron personas que experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Que en esta noche podamos accionar nuestra fe. Oh, Rabasandarabakandarabasandarabakkaya. Dios tiene cosas grandes. Yo no sé cómo está tu fe. Sé que tenés fe porque Dios dice en su palabra que ha depositado una porción de fe en tu vida. Quizás las tormentas de la vida, situaciones internas, tu mismo yo te ha jugado una mala pasada y te ha invadido la incredulidad y argumentos y fortalezas que se han levantado en contra de la palabra de Dios. Y te deleitaste más en buscar lo que decían en contra de la palabra que en buscar en la misma palabra lo que Dios tenía preparado para tu vida. En esta noche el Señor quiere sacar de tu vida toda incredulidad, toda duda, porque has pensado que Dios no estaba en tu vida, porque has pensado que Dios te había abandonado, porque has pensado que Él no miraba tu vida, no miraba tu necesidad. Pero el Señor estaba en tu barca. El Señor quería llevarte a un nuevo nivel, experimentar el poder de Dios en tu vida. Oh Espíritu Santo de Dios.
Oh Espíritu Santo de Dios, el Señor quiere que avancemos, que saquemos todo lo que es estorbo. Espíritu Santo, tú estás en este lugar y tu presencia es real en este lugar. Empezá a adorar al Rey de Reyes y habla con Él en esta noche para que el Espíritu Santo te empiece a revelar a Cristo, que todo aquello que ha sido el obstáculo para que llegues al otro lado, para que alcances todo lo que Dios tiene para tu vida. En esta hora el poder de Dios, el poder de la fe te lleve a la victoria, te catapulte a la victoria. El Espíritu Santo está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar. Ven, ven, ven Jesús, ven, 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 ven. Oh Rabai Shandara Bakandara Basandara Bakandara Basandara Bakaya. Ahí se activa lo sobrenatural. En esta noche se activa lo sobrenatural. Milagros creativos. Vamos, vamos. Activa la fe. Activa la fe. No pierdas esta oportunidad. Oh Rabasandara Bakaya. Ahora, 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 ahora. Oh Rababababaya. Poder de Dios. El diablo ha querido robarte la fe para que vivas una vida de derrota, para que se envejezca tu alma, tu cuerpo, tu mente, para llevarte a la derrota espiritual. Pero el Señor en esta noche te dice, esa fe que está en tu vida, yo hoy la activo para alcanzar lo prometido.